producido recircula hasta antes del compresor y de todas formas se necesita una fuente de alimentación externa continua. En cambio, en un sistema cerrado, todo el gas que se produce es el que se utiliza para que el sistema funcione y no se necesita una alimentación externa continua. En este caso se necesita una alimentación externa, pero solo para reposición, ¿no? Para reposición del gas que se haya perdido, ya sea por fugas en el compresor o en parte del sistema de circulación. Este es el esquema del sistema abierto, como habíamos mencionado, requiere de una fuente externa continua de gas. El sistema semicerrado, parte del gas que se produce en los pozos productores retorna antes del compresor y parte de ese gas que necesita el sistema se suministra de una fuente externa. En un sistema cerrado, lo que habíamos mencionado es que todo el gas que requiere el sistema es provisto por el mismo sistema gas lift. Si es que necesitar una alimentación externa, va a ser solamente para reposición y no es continua la alimentación externa que necesitaría. Componentes del sistema gas lift. Los componentes del sistema son componentes subsuperficiales y componentes superficiales. En los componentes subsuperficiales, para gas lift específicamente, se tienen las válvulas gas lift y los mandriles. Y en los componentes superficiales se tienen los elementos del árbol de Navidad. El árbol de Navidad continúa estando en el pozo durante este sistema gas lift. Por lo tanto, también tenemos acá, nos indica la válvula maestra, la válvula lateral, el choque, este representa el colector de producción, separadores, toda esta sección sería la salida de gas y esta en la entrada o el ingreso de gas inyectado, ¿no? El cabezal para la distribución de gas, válvulas para controlar la presión y caudal con la que va a ser inyectado el gas y restricciones de flujo antes de poder inyectar el gas al espacio anular. Este es un sistema gas lift, un esquema de un sistema gas lift. ¿Qué tipo de sistema será? ¿Abierto, semicerrado, cerrado? ¿Qué sistema será? Coyo. Abierto, semicerrado, cerrado. Creo que es cerrado, ingeniera. Sí, es un sistema cerrado. ¿Por qué sería cerrado? ¿O cómo nos damos cuenta que es un sistema cerrado? Porque no requiere una fuente adicional de gas. Sí, no requiere una fuente externa continua de gas, ¿no? Veamos el pozo. Acá tenemos el pozo productor. La producción del pozo, una vez que se ha inyectado gas, se va a dirigir hacia un separador. Del separador, la fase líquida a un tanque de almacenamiento, la fase gaseosa va a retornar al sistema. Analicemos primero esta línea. Tenemos un almacenamiento a baja presión de gas para poder controlar la presión del sistema y el flujo a través del sistema. Una válvula de control automática y una válvula de control manual. Tenemos el scrubber que habíamos mencionado que va a retener la cantidad de líquido que se haya podido condensar después de que hemos salido del separador, ¿no? A la salida del separador a la cabeza, en este trayecto, el gas puede bajar su temperatura y al bajar su temperatura en el trayecto puede también condensar cierta cantidad de líquidos. Esos líquidos se van a retener en el scrubber. ¿Por qué necesitamos el scrubber antes del compresor? Porque el compresor no puede ingresar líquidos. El scrubber, como podemos ver acá, tiene una válvula. Esta va a ser para purgar, como purga, una válvula de purga, ¿no? Para poder evacuar o desalojar los líquidos que se hayan condensado. Después del scrubber, el gas se va a dirigir a un compresor. El compresor va a incrementar la presión y
el gas a alta presión va a pasar a un almacenamiento a alta presión sobre la misma línea de flujo. Vamos a tener una válvula para poder regular la presión y en este caso una válvula intermitter. Este pozo, como este sistema y el pozo como tal, es un sistema cerrado, ¿no? Closed Rotary Gas Lift System, un sistema cerrado de gas lift que contiene un pozo intermitente, ¿no? El pozo acá al que se está inyectando gas de forma intermitente. Acá el nombre nos indica que es intermitente, pero aparte tenemos una válvula intermitter. La válvula intermitter se va a encargar de inyectar un tiempo y luego cerrar un tiempo. Inyecta un tiempo, cierra otro tiempo. Es por eso que se denomina intermitter, porque su funcionamiento es intermitente, ¿no? Entre estar abierta y cerrada. Esta válvula intermitter va a poder ser programada por tiempos para inyectar gas y para cerrar el flujo de gas. Adicionalmente, en esta línea de gas a baja presión, podemos tener también salida, ¿no? Si bien el sistema cerrado se autoabastece, puede también generar una producción adicional que pueda aportar a un gasoducto, por ejemplo, ¿no? O a otra línea de flujo. En este caso podríamos tener ventas de gas a baja presión o este gas a baja presión puede ser comprimido y enviado a un gasoducto. Tiene una válvula de regulación de presión también para poder ayudar a controlar la presión del sistema. Y tenemos otra línea con una válvula reguladora para dirigir el gas al flare. En el caso de que la presión en este sistema cerrado se acumule demasiado, esta válvula automáticamente se va a abrir y va a poder aliviar la presión y enviar una cierta cantidad de gas al flare. Tenemos acá también otra línea. Como se puede ver, esta es una línea de entrada al sistema gas lift y esta línea es de gas de reposición, make-up gas. Make-up, la traducción es reposición. Es un gas de reposición que va a ingresar al sistema de forma intermitente. No es un gas que se va a aprovisionar de forma continua. Es una fuente externa de gas, pero de forma intermitente va a alimentar al sistema cerrado para reponer pérdidas por fugas que existan dentro del mismo sistema. El compresor, como se puede ver acá, se alimenta del mismo gas que se está produciendo, del mismo gas que está atravesando el circuito cerrado. A través de una válvula reguladora se regula la presión de este gas y el compresor lo utiliza como combustible, ¿no? Este compresor es un compresor que va a funcionar con combustible a gas. El sistema se autoabastece incluso para la energía que necesita para comprimir el gas y poder enviarlo al pozo. Y esta es una válvula reguladora, la PR7, para poder determinar el diferencial de presión que existe antes y después del compresor, para poder determinar cuánto ha incrementado la presión del sistema. Este gas comprimido también, si es que el sistema tiene la suficiente cantidad de gas necesaria para funcionar y se generan excedentes, puede tener una salida de gas a alta presión, ¿no? High pressure gas, con una válvula de regulación para regular su presión. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. ¿el compresor netamente tiene que ser de ese tipo o podría utilizarse otros como de alimentación en energía eléctrica? Los compresores generalmente son de combustión, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente de energía que se tiene es disponible. O sea, la fuente de energía, por ejemplo, en el caso de una planta de gas, el mismo gas que se produce en la planta se utiliza para poder hacer funcionar el compresor. O sea, en la mayoría de los casos los compresores son a combustión. En raros casos estos compresores podrían ser eléctricos, ¿no? Porque los eléctricos son más pequeños, pero acá necesitamos compresores de una alta capacidad. Serían a combustión.
Gracias, Inge. Inge, Sí, yo tenía una pregunta. Nos dijo que el sistema cerrado no requiere una fuente externa, pero después dijo que existe el make-up gas que es como una fuente externa, pero envía gas de forma intermitente. Ahí tuve una confusión, Inge. ¿Me podría aclarar, por favor? está bien. El sistema abierto, recordaremos los tres sistemas, el sistema abierto requiere de una fuente externa continua, ¿no? Continuamente hay que alimentar este sistema con una fuente externa a través de un gasoducto. El sistema semicerrado, parte de la producción retorna al compresor, pero aún así necesita una fuente externa continua, el semicerrado. A pesar de que el gas retorna al sistema antes del compresor, necesita una fuente externa continua. En cambio, el sistema cerrado se autoabastece, ¿no? Si es que necesita una inyección de gas de una fuente externa, solamente sería momentáneamente, no es continua. Y esta fuente externa provee gas solo para reposición, por pérdidas que se hayan podido tener, por fugas dentro del mismo sistema, ¿no? Pero el sistema continuo requiere una fuente de alimentación externa continua, continuamente. En cambio, este sistema cerrado, durante su funcionamiento normal, no necesita una fuente externa. Si es que hubiera alguna fuga y si es que necesitara alguna reposición, recién se inyectaría gas, pero por un determinado tiempo, ¿no? Se inyecta por un determinado tiempo, se repone las fugas de gas que hayan existido y esta válvula se va a cerrar y ya no se alimenta el sistema cerrado, por sí solo va a funcionar. ¿Me dejo entender? Sí, Inge, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. ¿Qué tipo de fugas podríamos tener para reponerlo? Para reponerlo, por ejemplo, si es que la presión se acumula demasiado en el sistema cerrado, acá podemos ver la salida por la cabeza de, bueno, por el separador. Y si es que esta presión se acumula demasiado, habíamos dicho que esta válvula reguladora se puede abrir para poder alivianar la presión. Pero al alivianar la presión, estamos perdiendo una cierta cantidad de gas que se estaría enviando al flare. O si algún equipo fallara o si el sistema fallara por alguna razón, se tendrían que apagar los equipos, cerrar válvulas y el gas que quede restante tendría que enviarse al flare, ¿no? Pero para poder reiniciar el sistema necesitaríamos una fuente externa de gas. Si es que por alguna razón algún equipo fallara, se cerraría el flujo en las líneas, ¿no? Y el gas que quede en los equipos tendría que mandarse a la quema. Pero para volver a reiniciar el sistema, como ya hemos alivianado la presión y hemos quemado el gas, tendríamos que reponer de una fuente externa, ¿no? Gracias, Inge. Bien. ¿Quién falta encargado de curso? Si puede verificar, por favor. Correcto, y en este momento me pongo a verificar. Mm, está faltando, no sé si es Chura o Balboa la que pasa, dije. Ah, Balboa. Balboa, ella está faltando. Ah, no, está Balboa ya dentro está Balboa. Ya, tomaré lista para que tengamos eso. Gracias, Tania Mike. Chalco. Ya, Inge. Perfecto. Aguilera. Firme.
Emiliana creo que tiene problemas con su audio, pero está. Balboa. Firme, Inge. Balboa está, ¿no? No Firme, lo escuché Inge. muy bien. Gracias. Butrón. Firme, Inge. Camacho. Firme, ingeniera. Chalco. Chalco. No está, ¿no? Choque Mantilla. Firme, Inge. Chorolque. Firme, Inge. Olque. Firme, Inge. Firme, Inge. Pollo. Firme, ingeniera. Tobar. Firme, Inge. González. Firme, Inge, firme, Inge. Cierres. Firme, Inge. Hualpa. Hualpa. Guanaco. Firme, Inge. Ibáñez. Firme, Inge. López. Firme, Inge. Maidana. Firme, ingeniera. Reguerín. Firme, Inge. Ruiz. Firme, Inge. Agua. Firme, Inge. Firme. Vargas. Firme, Inge. Vega. Firme, Inge. Bien, no están, según la lista que se ha tomado, Hualpa y Chalco. No, pero me parece que alguno de los dos debe estar porque somos 24. Bien, pero ese es el reporte de la asistencia. No nos respondieron Hualpa ni Chalco. Continuaremos con el avance. Perfecto. Le paso esa parte igual al mayor. Está bien, gracias. Tenemos entonces este otro sistema. ¿Qué sistema es? Puede responder Suñagua. Sistema abierto, cerrado, semicerrado, gas lift continuo o gas lift intermitente. Cerrado, Inge. ¿Está bien? ¿Continuo o intermitente? Sí, hay un intermitente, Inge. Sí, correcto. Es un sistema cerrado también y es intermitente, ¿no? Acá en el esquema dice Multi-Well Closed Rotary Gas Lift System. Es un sistema cerrado, gas lift, ya con varios pozos, con la inyección de gas a varios pozos. Tenemos la línea de inyección y el gas inyectado para el gas lift va a ser inyectado hacia 4 pozos en este caso, ¿no? Y tendría la posibilidad de incrementar la inyección hacia 2 pozos más. Entonces, después de inyectar al pozo, este representa al pozo, la producción de gas junto con los líquidos del mismo pozo se van a dirigir a un colector. Después de este colector se dirige hacia un separador, del separador la fase líquida a un tanque de almacenamiento, la fase gaseosa. Dependiendo de las operaciones que se realicen, puede dirigirse al flare, puede dirigirse a un almacenamiento de gas a baja presión. A través de una válvula reguladora va a dirigirse luego a un scrubber. Del scrubber se retienen los líquidos, pasa a un compresor. El compresor incrementa la presión y podemos tener un almacenamiento de gas a alta presión. Y este gas retornaría a ser inyectado. Es por eso que tenemos un sistema cerrado, ¿no? Pasamos por el separador, un almacenamiento de gas a baja presión, el scrubber, el compresor, el almacenamiento a alta presión. Por eso se considera un sistema cerrado. En este caso, ¿qué más tenemos en el sistema? Tenemos salidas de gas a baja presión para ventas, si es que
la cantidad de gas es necesaria para poder abastecer este sistema cerrado. Si es que tenemos más cantidad de gas del que necesitamos para abastecer el sistema, podemos tener salidas de este sistema cerrado. Como habíamos mencionado anteriormente, podemos tener reposición de gas si es que se necesitara, ¿no? Pero es intermitente, no es continua. Y el gas combustible que necesita el compresor, como habíamos mencionado, el diferencial de presión, la válvula que va a determinar este diferencial en la entrada y salida del compresor, y ventas de gas a alta presión. Este es otro sistema bastante parecido. En realidad es el mismo, pero está como ya no tiene colores, ¿no? Que se les había dado en el video. Creo que ya lo hemos explicado. Vamos a continuar. En este sistema, ¿quién quiere explicarlo? ¿Será cerrado, semicerrado, abierto, continuo, intermitente? ¿Quién quiere explicarlo por un punto? ¿Nadie? Dana. Ingeniera. ¿Puede explicar el sistema, por favor? Acabo de conectarme, Inge, se terminó mis megas y recién entré. Hace ratito estaba atendiendo, pero se acabó mis megas. Ya. Veamos entonces este sistema. Tenemos acá un pozo gas lift y hay otros pozos que están produciendo por diferentes métodos de levantamiento. Nos vamos a centrar en este pozo gas lift. La producción del pozo gas lift se va a dirigir hacia un manifold. Del manifold se dirige hacia un separador. Del separador, el agua separada se está dirigiendo a un pozo inyector, ¿no? Podría ser para una recuperación secundaria. El agua separada se dirige hacia un pozo inyector. El petróleo separado hacia un tanque de almacenamiento. Y el gas se va a dirigir hacia una estación de compresión. Después de tener el gas a baja presión, se dirige a la estación de compresión, donde su presión va a aumentar y podemos tener una salida para ventas, ¿no? De gas a alta presión y otra salida que se va a dirigir hacia el pozo gas lift nuevamente, ¿no? Este sistema se autoabastece, como se puede ver, es un sistema cerrado. En este caso no nos indica si es continuo o intermitente, podemos asumir que es continuo, ¿no? Dado que si fuera intermitente tendría que resaltar que es intermitente. Acá tenemos el cabezal de pozo, wellhead, tubing and casing pressure. Tenemos los medidores de presión tanto del tubing como del casing. Y este es el manifold para poder inyectar gas, ¿no? No solo este pozo, si es que hubiera la necesidad, a partir de este manifold se va a inyectar gas a otros pozos. Acá se tiene un medidor de flujo para poder determinar la cantidad de gas que se está inyectando. Además de este sistema con gas lift, se tienen otros sistemas de levantamiento artificial en este esquema. Se tiene, por ejemplo, pozos productores que se están produciendo por bombeo mecánico. La producción de este pozo se va a dirigir de la misma forma a un manifold y del manifold al separador y va a seguir su circuito. En el caso de estos dos pozos son bombeo electrosumergible, cuya producción también se va a dirigir al mismo manifold. Y este otro pozo que está fluyendo por flujo natural, su producción también se dirige al mismo manifold. Este es un ejemplo de que en un mismo campo podríamos tener inyección de gas lift,
pozos que trabajen con diferentes métodos de levantamiento artificial, pero cuya producción se va a colectar en el manifold de producción, ¿no? O en el colector de producción, y va a seguir este procesamiento típico. Separador, tanques de almacenamiento, sistema de compresión para gas, para poder ya sea vender este gas o recircularlo para la inyección de gas lift. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor, Maidana? Está bien, ingeniera. Compresor. La presión del compresor normalmente se define 100 pSI más que la presión de inyección. El gas puede prevenir de plantas de procesamiento cercanas, que asegura la obtención de un gas seco. Cuando las plantas están alejadas, se puede utilizar compresores de campo, que tienden a ser más pequeños, de mayor velocidad, montados en skids. Estos compresores permitieron la aplicación de sistemas cerrados. Gracias. Este es el compresor, como habíamos mencionado, ¿no? Que en este caso está funcionando con gas combustible. Si es que se tiene una planta de proceso cercana, es mejor poder llevar ese gas de esa planta de procesamiento, ese gas de salida, hacia la inyección de pozos, hacia pozos inyectores de gas, ¿no? Para poder producir por gas lift. Pero si es que el pozo o los pozos productores por gas lift se encuentran muy alejados, entonces sí se utilizarían compresores de campo, pero igual serían compresores a combustión. Estos son más pequeños y estarían montados en skids, ¿no? Los skids son patines que mantienen todos los elementos del compresor en un mismo conjunto, como en un mismo paquete, si podríamos llamarlo así, ¿no? Para que todos los elementos estén ya posicionados donde deberían estar y no necesiten ser armados en el lugar, sino ya lleguen al lugar con todo lo necesario para poder funcionar, ¿no? Que no necesitan ser armados o componente por componente, sino todo ya venga en un solo paquete. Estos compresores permitieron la aplicación de sistemas cerrados, ¿no? Estos compresores de campo. En este sistema del control del compresor se tiene una válvula reguladora que permite ajustar la presión de descarga requerida. Esta válvula está midiendo el diferencial de presión entre la entrada y la salida del compresor y va a registrar la presión, si la presión de descarga es la presión requerida. Si no fuera la presión requerida, esta válvula va a abrirse o cerrarse para poder regular la entrada al compresor y para que la presión de salida sea la requerida. El sistema de distribución de gas. ¿Puede leerlo, por favor, Coyo? El sistema de distribución comprende desde la salida del compresor y el cabezal. Debe reducir las pérdidas de presión. Este sistema de distribución consta de una válvula de control, medidor de flujo y líneas de distribución. El gas que sale del compresor se va a dirigir hacia este manifold de distribución, ¿no? Consta, dice, por un medidor de flujo, una válvula de control y un medidor de presión. Lo básico que debería tener. Y el gas va a ser inyectado a través de cada línea a los diferentes pozos para que se produzca por el sistema gas lift. Medidor de flujo, válvula de control y medidor de presión. Veamos el sistema de control, lo básico de este sistema de control. Habíamos visto que después del almacenamiento a baja presión, antes de que se ingrese el gas en el sistema cerrado al compresor, se tiene una válvula reguladora. Esta válvula reguladora, en este caso PR6, evita la sobrecarga del compresor, ¿no? Si es que, por ejemplo, en el sistema el caudal fuera mayor, esta válvula tiene que regular el caudal para que no ingrese más de lo que tiene, más de la capacidad del compresor. No ingresa una mayor cantidad de gas que el de la capacidad que tenga el compresor. Evita la sobrecarga del compresor, esta válvula. Va a poder regular la presión y el flujo. Esta otra válvula para la reposición se va a abrir si la presión del sistema baja mucho, ¿no? Si es que la presión de este sistema cerrado disminuyera,
significa que ha habido pérdidas o han habido fugas. En ese caso, esta válvula automáticamente se abre para poder inyectar gas de reposición al sistema gas lift. El scrubber, como habíamos dicho, evita la entrada de líquidos al compresor. Esta otra válvula PR4 provee gas para el motor del compresor, ¿no? Para que el compresor de combustión pueda operar. Esta otra válvula PR1 dirige el gas al flare, válvula neumática que aprovecha la presión del gas. Estas válvulas, lo interesante de estas válvulas neumáticas es que las válvulas neumáticas tienen que funcionar con una fuente gaseosa para poder abrirse, cerrarse, y estas válvulas funcionan con el mismo gas que está atravesando la línea de flujo, ¿no? La misma línea que controlan. Generalmente se utiliza gas de instrumentos para poder inyectar gas hacia la válvula y que la válvula se pueda abrir o cerrar automáticamente. Pero estas válvulas aprovechan el mismo gas que está fluyendo a través de la línea de flujo para poder proveer a la válvula de la presión necesaria para abrirse o cerrarse. ¿Alguna pregunta sobre este sistema? Inge, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que el líquido pueda llegar al compresor? Un compresor no debería ingresar gas. Un compresor es un equipo rotativo, ¿no? Al ingresar a este equipo rotativo líquido y este equipo está rotando a elevada velocidad, a alta velocidad, el líquido es como si ingresa líquido, es como si ingresaran sólidos dentro del mismo compresor que está rotando. Con el tiempo lo podría dañar, ¿no? Podría dañar este compresor si ingresara líquido. Es como si hiciéramos atravesar sólidos en un equipo rotativo, lo va a ir desgastando y lo va a dañar. Esa es la consecuencia. Bien, Inge, gracias. Podemos ver acá la simbología de las válvulas que se tienen a través de este sistema, ¿no? En este caso, esta simbología solo menciona válvula, tal vez debería ser más específica, indicando qué tipo. En esta simbología vemos una válvula check, ¿no? Que nos indica que el sentido del flujo solamente va a ir en una sola dirección, y si es que tuviéramos un flujo contrario, la válvula va a cerrar, no va a permitir que el sentido del flujo sea en sentido contrario. Y estas válvulas son válvulas reguladoras. No tenemos siempre válvulas check para poder mantener el sistema seguro, para que no exista ninguna complicación en el sistema. Por ejemplo, si es que tenemos el pozo, pero si es que tuviera algún problema el pozo, podría ser que el fluido que está en el separador trate de retornar hacia el pozo, ¿no? Porque por algún problema que pueda presentar el pozo, el sistema cerrado va a seguir funcionando. Pero si tuviera algún problema y su presión baja, el flujo va a tratar de ir hacia el pozo. Pero esta válvula check va a evitar el flujo en sentido contrario. De forma similar, las válvulas check que se tienen antes y después del compresor van a evitar que el gas pueda retornar al compresor por cualquier razón, por cualquier problema, sobre todo por diferencias de presión, ¿no? Si la presión disminuye o si el compresor se apagara o se parara y tuviésemos alta presión después del compresor, el flujo va a tender a ir en el sentido contrario, ¿no? Si el compresor se apagara, el flujo tendería a ir en sentido contrario, de una mayor presión a una menor presión. Es por eso que se tienen estas válvulas check, para evitar el flujo en sentido contrario. Veamos los componentes. Una pregunta. ¿Sí? Inge, en la investigación que teníamos que hacer, he visto, había que ver los tipos de mandriles y las ventajas. He visto que había mandriles que se tenían válvulas incorporadas dentro del mandril y válvulas por la parte externa del mandril, cubiertas, ¿verdad?
En la parte de las válvulas, cuando son internas con el mandril, cuando se tienen que hacer un mantenimiento por alguna razón de que se han taponeado o tiene que hacer mantenimiento, ¿se tiene que sacar todo el mandril o cómo se tendría que hacer para el mantenimiento de válvulas? Es solo la válvula, no todo el mandril. Esa es una ventaja del mandril side pocket, ¿no? Que tiene la válvula internamente, porque solo se necesita retirar la válvula a través de operaciones con cable, con wireline. Vamos a ver este aspecto. Gracias por la pregunta. Los componentes subsuperficiales, los adicionales, aparte de los otros componentes que se utilizan para el sistema gas lift, serían los mandriles y las válvulas. En esta imagen se puede ver una válvula gas lift que tiene los orificios para la inyección de gas. Estos orificios se comunican con la tubería, y por este lado podemos ver estos otros orificios que se comunican con el espacio anular, ¿no? Esta es una válvula gas lift. Válvulas gas lift las vamos a ver a más detalle en el siguiente capítulo. Ahora nos vamos a centrar en los mandriles. El mandril es un componente tubular para completaciones diseñadas para alojar a las válvulas gas lift. Son localizados en la sarta de tuberías para alojar a las válvulas a una determinada profundidad. Como se puede ver en este corte, en esa vista, tenemos el flujo o el espacio para la producción y este espacio que es para alojar a la válvula gas lift. No, como pueden ver, tiene una extensión lateral esta herramienta. Tiene una extensión lateral para poder alojar a la válvula gas lift y lo que se busca es que no restrinja, ¿no?, el flujo normal que existe en el pozo, que no restringe el flujo. Este es un video, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí. Ya. Este es un video de gas lift, ¿no? Se tiene el pozo y como pueden ver las burbujas de gas son las burbujas que se están inyectando o es el gas que se está inyectando desde el espacio anular hacia la tubería. Se puede ver ahí cómo este gas va a ascender a través de la tubería de producción y va a lograr alivianar la columna. Y acá en esta sección pueden ver el mandril, ¿no? Y una válvula gas lift. Este es el mandril, la válvula gas lift. Y vamos subiendo y se puede ver acá de forma más clara cómo es ese corte o esa sección del mandril, ¿no? Este es un mandril tipo side pocket y el otro tipo lo vamos a ver. Hay varios tipos de mandriles. Se tienen dos tipos comunes de mandriles, los convencionales y los mandriles side pocket. Los mandriles convencionales alojan la válvula gas lift de forma externa, está por fuera del mandril. En cambio, los mandriles side pocket mandrils alojan la válvula gas lift internamente, ¿no? Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de mandriles. Los convencionales alojan a la válvula gas lift de forma externa y los tipo side pocket alojan a la válvula gas lift de forma interna. ¿Podemos leer la diapositiva, por favor? Escobar. Ya, Inge. Se tienen dos tipos de mandriles. Los mandriles convencionales que aceptan que las válvulas sean montadas externamente en el que las válvulas solo son recuperadas extrayendo la tubería. Se diseñaron antes de los tipo pocket, aún se usan a pesar de no ser tan común, son menos costosos, también son aplicados en pozos someros dado que es más sencillo retirar la sarta. En algunos pozos de profundidad media se utilizan mandriles convencionales por encima del nivel estático del fluido y side pocket por debajo. Gracias. Los mandriles convencionales también son llamados tubing retrievable mandrils, porque para recuperar el mandril o para poder retirar las válvulas del mandril, se tiene que retirar toda la tubería, toda la sarta de tuberías, ¿no? Es un procedimiento más complejo, es por eso que nos indica que son aplicados para pozos someros y no son muy comunes.
Porque como decía su compañero, como para hacer un mantenimiento o para poder cambiar una válvula, se tiene que retirar toda la sarta y después nuevamente hacer la corrida de la sarta, ¿no? Estos tipos de mandriles han sido diseñados de forma anterior a los tipos side pocket. Los side pocket son los más comunes, pero aún se siguen utilizando estos mandriles convencionales que, como les mencionaba, alojan a la válvula de forma externa. Y para poder cambiar esa válvula hay que retirar toda la sarta. Por eso es Tubing Retrievable Mandrel, mandriles recuperados con la tubería. También son aplicados en pozos someros, dado que es más sencillo retirar la sarta en un pozo somero, y en algunos pozos de profundidad media, pozos más profundos, se utiliza por encima del nivel estático de fluido. Habíamos hablado de este nivel estático, ¿no? Si es que el pozo ya no tiene la energía suficiente para llevar la producción hasta superficie, el fluido solamente va a llegar hasta una determinada altura de la tubería de producción. Lo que nos dice esta oración dice que por encima del nivel estático del fluido se utilizarían estos mandriles convencionales, los que son retirados con la tubería. Y por debajo del nivel estático del fluido se utilizarían los mandriles tipo side pocket, los que alojan a las válvulas por dentro, ¿no? Esa sería una configuración sugerida para pozos con profundidad media. Si son pozos someros, podrían utilizar mandriles convencionales en toda su longitud, pero si fueran pozos de profundidad media, se podría utilizar una combinación de mandriles convencionales por encima del nivel estático y mandriles tipo side pocket por debajo del nivel estático de fluido. ¿Sí? Sí. Una pregunta. ¿Cómo influiría si utilizamos un mandril convencional por debajo del nivel de fluido? Si utilizaríamos un mandril convencional por debajo del nivel estático del fluido, sería muy complicado poder retirar las válvulas y poder recuperar estas válvulas. Este nivel estático de fluido en realidad solamente es una referencia para poder saber a qué profundidad localizaríamos el mandril o hasta qué profundidad podríamos utilizar un mandril convencional. Este nivel estático de fluido en realidad es solamente un aspecto referencial, porque por encima del nivel estático, nos dice la teoría, podemos utilizar los mandriles tipo convencionales y por debajo los side pocket, ¿no? Eso es lo que nos está indicando la teoría. Para poder hacer que el sistema gas lift funcione, se debe desalojar el fluido del espacio anular, el fluido de completación que esté en el espacio anular, y una vez que se desaloje ese fluido y se inyecte el gas, este nivel estático ya no va a existir. El pozo ya va a estar produciendo, ¿no? Una vez que se implemente el método gas lift, este nivel estático ya no va a existir porque el pozo va a empezar a fluir. Por lo tanto, el nivel estático como tal no influye tanto. La influencia que tiene es solamente para darnos una referencia de hasta qué profundidad podríamos utilizar estas válvulas, estos mandriles, tipo convencionales. ¿Para qué? Para poder saber si es que vamos a cambiar estos mandriles convencionales, vamos a tener que elevar la sarta hasta una cierta altura, ¿no? Vamos a tener que elevar esta sarta hasta superficie. Solamente vamos a necesitar retirar o hacer que llegue a superficie esta sección y no así toda la sarta, ¿no? Solamente una determinada longitud de la sarta va a tener que llegar hasta superficie, se pueden hacer los cambios de los mandriles y volver a introducir la sarta. No sé si me dejo entender. Sí, gracias. Es solamente como un nivel referencial, ¿no? Porque al final no va a influir, dado que al implementar el sistema, el pozo va a estar fluyendo y este nivel estático ya no va a existir. Solamente como referencia para que en superficie, cuando podamos retirar la sarta, solo se retire una determinada longitud y no así toda la sarta, ¿no? Solo se va a retirar la longitud que corresponda a la longitud donde se encuentran alojados estos mandriles convencionales. Y los mandriles tipo side pocket no saldrían a superficie.
Existen estos otros tipos de mandriles, ¿no? Los mandriles que alojan las válvulas en la parte externa, que serían, pueden ser tipo A, tipo B, tipo C. Se puede notar acá cómo es la configuración de estos tipos de mandriles que alojarían a las válvulas de forma externa. Y mandriles que alojan a las válvulas de forma interna puede ser tipo D o tipo E. No vamos a profundizar en estos tipos. Lo que quiero que veamos es que existen diferentes configuraciones. La configuración C es aplicada para casing de diámetro pequeño. Esta configuración C se utilizaría si la cañería fuera de diámetro pequeño, y la E se utilizaría para coil tubing. ¿Alguna pregunta? Creo que lo he quitado a Escobar, quería silenciarlo. Lo vamos a volver a llamar. A ver. Ahora sí. Veamos los otros tipos de mandriles tipo side pocket. Estos mandriles tipo side pocket, su mismo nombre indica, son mandriles que tienen como una especie de bolsillo lateral, side pocket, un bolsillo lateral. Estos bolsillos son internos, ¿no? En estos bolsillos laterales aloja la válvula gas lift. Permiten que se pueda recuperar las válvulas con wireline sin necesidad de extraer la sarta de producción. Los mandriles convencionales necesitan que toda la sarta se retire para poder cambiar válvulas o retirar las válvulas o hacer un mantenimiento. En cambio, estos tipos de mandriles side pocket, para poder hacer algún mantenimiento de válvula, simplemente se baja una herramienta con slickline. La herramienta como tal para anclar la válvula se denomina kick over. Se ancla la válvula y se la puede retirar y se puede hacer una nueva corrida y localizar la válvula o cambiar la válvula, ¿no? Existen diferentes tipos de mandriles side pocket también. Se pueden ver acá diferentes configuraciones de válvula de mandriles tipo side pocket. Una configuración A, esta configuración B, que tiene una elongación en la parte inferior que comunica el espacio anular con la tubería. Esta elongación se denomina snorkel. Una configuración C y esta configuración D. La configuración A es típica para inyectar gas del casing al tubing. Esta es una configuración típica para que podamos inyectar gas desde el casing hasta el tubing. El gas inyectado va a ingresar por la parte lateral del mandril, atraviesa la válvula y se comunica con la tubería. La configuración B permite el flujo de gas del anular a un snorkel en lugar de fluir directamente a la tubería. El gas va a dirigirse del espacio anular hacia esta elongación que se denomina snorkel para poder comunicarse con la válvula gas lift y recién ingresar a la tubería. La configuración C es un mandril especialmente diseñado para la producción de líquidos por el espacio anular. Estos mandriles de configuración C son utilizados especialmente para que el gas se pueda inyectar desde la tubería de producción y la producción se realice por el espacio anular, ¿no? Esta configuración es especial para ese tipo de flujo, que el gas se inyecte por la tubería y se produzca por el espacio anular con el mismo sistema gas lift. Y esta configuración D, ¿qué se puede notar de la configuración D? ¿Qué notan en esta configuración? ¿Qué es diferente de las demás? ¿Qué diferencia existe? Que ese mandril no tiene snorkel. Ya, está bien que no tendría snorkel. Otra diferencia. Este es un corte visto de planta, ¿no? ¿Qué significará o qué es este elemento? Porque la mayoría tiene un orificio
para la producción que se conecta con la tubería y otro orificio para la válvula. Orificio que se conecta con la tubería y este para la válvula, para la tubería, para la válvula, para la tubería, para la válvula y este otro. ¿Qué será? ¿O para qué será? Tal vez como no mencionas el bolsillo para poder extraer la válvula. El bolsillo es este. Inge, el espacio anular. El espacio anular, si lo vemos de planta, tendría que ser, ahora lo voy a graficar. Necesito un círculo. Ese debería ser el espacio anular, visto de planta. ¿Qué será? Se puede ver acá Señora, que... ¿sería como una tubería adicional o una tubería paralela para inyección? Correcto. Es una tubería adicional o, como dices, paralela. Si vemos la configuración del inciso D, se tiene una tubería lateral paralela al mandril a través de la cual el gas es inyectado. ¿No? En este caso, si tenemos este tipo de mandril, el gas no se inyectaría por el espacio anular, se inyectaría por esta tubería lateral. Tendría un conducto especial el gas para ser inyectado. Se inyectaría por esta tubería lateral y esta tubería lateral va a tener comunicación con la válvula gas lift y luego ingresaría hacia la tubería de producción, pero no por el espacio anular, ¿no? Se inyectaría exclusivamente a través de esta tubería o de este ducto para poder comunicarse con la tubería de producción. Los puertos del mandril permiten comunicar la tubería lateral con el mandril. Esta tubería lateral se va a comunicar con el mandril a través de los puertos que existen. Aplicado cuando el casing no puede soportar las altas presiones de inyección, si es que el casing no podría soportar la cantidad de presión que se inyecte con que el gas tenga el gas de inyección, o cuando el gas de inyección es corrosivo, ¿no? Por ejemplo, en un sistema cerrado no tenemos un sistema de procesamiento de gas como tal, solamente existen separadores, tanques de almacenamiento, pero no tenemos una planta de endulzamiento, por ejemplo, en un sistema cerrado. Podemos volver a la configuración del sistema cerrado. En un sistema cerrado, como se puede ver, los equipos que contamos, compresor, el scrubber, separadores, no cuentan con un sistema de procesamiento, con un endulzamiento de gas. Si es que el gas producido fuese un gas ácido y atravesar este sistema y pudiese volver a ser inyectado, este gas ácido podría dañar a la cañería, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que se haría es tener un conducto especial para inyectar este gas y que sea inyectado hacia la tubería de producción y podamos tener ese flujo en un sistema cerrado de inyección de gas lift, ¿no? Esa es una de las opciones que se tiene utilizando este tipo de mandriles. Recordemos, este ducto o este conducto es especial o específico para poder inyectar gas. El gas no sería inyectado por el espacio anular, sino a través de este conducto, ya sea porque las presiones son muy altas y el casing no puede soportar esas altas presiones, o si el gas inyectado es muy corrosivo y no queremos dañar a la cañería de producción, que es mucho más compleja de cambiar, ¿no? Si es que esta cañería estuviera cambiada o necesitaría algún cambio, recordemos que la cañería está cementada. La tubería de producción como tal es más fácil de cambiar, o sus elementos son más fáciles de cambiar, pero la cañería no, porque está cementada. Por lo tanto, se debe tener mucho más cuidado de proteger la cañería y esa es la función que tiene este ducto, ¿no? Específico para la inyección de gas lift. Se tiene otra configuración. Por ejemplo, acá tenemos dos bolsillos, un mandril que tiene dos bolsillos o dos pockets para poder alojar dos válvulas gas lift. Esta configuración se utilizaría si es que queremos un mayor caudal de gas inyectado hacia la tubería de producción. Mandriles con más bolsillos, más de un bolsillo, para poder inyectar una mayor cantidad de gas o un mayor caudal de gas. Esta configuración la podemos ver acá. Por ejemplo, en esta imagen se tiene mandriles
Estos mandriles serían convencionales, pero tienen 2 bolsillos para alojar 2 válvulas gas lift. Los mandriles side pocket normalmente aceptan elementos side pocket de 1 pulgada a 1,5 de diámetro externo. Este mandril es los mandriles side pocket, estos mandriles side pocket alojan internamente válvulas de 1 pulgada hasta 1,5 pulgadas, válvulas de 1 a 1,5. Se utilizaría 1,5 cuando válvulas de gas lift de tubería mayores a 7 pulgadas de diámetro externo. Válvulas gas lift con un diámetro de 1,5 pulgadas para diámetros externos mayores a 7 pulgadas. Y válvulas gas lift de 1 pulgada para tuberías que tengan diámetros hasta 4,5 pulgadas. Operaciones de corrida y recuperación de válvulas. En el caso de las válvulas side pocket, se utiliza un equipo Sligline para poder bajar la herramienta kickover que habíamos mencionado, que se ancla a la válvula y puede retirar la válvula gas lift y la puede cambiar o puede hacer algún mantenimiento. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Vargas? Está bien, Inge. Dependiente del tipo de mandril convencional o side pocket, puede requerir operaciones de recuperar y coser toda la sarta de producción convencional o una intervención con wireline, side pocket, mandril. La mayor parte de las válvulas utilizadas hoy en día se instalan y recuperan por wireline. Las herramientas más importantes en wireline son unidad de energía, polea, que tiene un sistema de freno utilizado para reducir la velocidad en una emergencia, cable resistente a elevadas fuerzas de tensión, lubricador con válvulas de seguridad, utilizado para insertar la herramienta en el pozo, diseñado para contener las presiones del pozo, indicador de peso, odómetro y kickover. Gracias. Dependiendo del tipo de mandril, ya sea convencional o side pocket, estas operaciones de corrida y recuperación pueden requerir, si es un mandril convencional, retirar toda la sarta para cambiar la válvula. O, si fuera side pocket, utilizar herramientas con wireline. La mayor parte de las válvulas hoy en día utilizan mandriles tipo side pocket, que tienen la necesidad de instalar y recuperar válvulas con cable. Las herramientas más importantes de esos equipos de intervención es una unidad de energía, polea, cables, lubricador de las válvulas, indicador de peso, odómetro y el kickover. ¿Qué es el odómetro? ¿Qué será un odómetro? Butrón. Inge, no, ni idea, Inge. Odómetro. ¿Medidor de qué? Metro ya nos está diciendo que va a medir algo. ¿Qué medirá? Tal vez la distancia, el recorrido, Inge, de algo. Sí, correcto. Va a medir la longitud o el recorrido del cable, el odómetro. Se tiene una unidad de energía, ¿no? Una polea que tiene un sistema de frenos utilizado para reducir la velocidad en una emergencia, cables que tienen que resistir elevada tensión, un lubricador con válvulas de seguridad que es utilizado para insertar la herramienta en el pozo diseñada para contener presiones del pozo. Veamos cómo es este sistema. Este es el esquema de los equipos utilizados para una intervención. Se tiene, en este caso, el sistema de válvulas en cabeza de pozo, que podría ser el árbol de Navidad también. Y este es el lubricador
¿no? Que es una especie de tubería de larga longitud que se ubicaría por encima del cabezal. A través de esta tubería atravesarían las herramientas con cable para poder conectarse con el pozo. Se necesita este lubricador para poder equilibrar las presiones que existen entre el pozo y superficie. Recordemos que estas presiones son bastante diferentes. Para poder controlar la presión y poder equilibrar las presiones para que el cable pueda ingresar sin problema. Recordemos que la presión del pozo es mucho mayor a la presión de superficie, a la presión atmosférica, por lo tanto se necesita una herramienta que nos ayude a equilibrar presiones. Esa función la cumpliría este lubricador, ¿no? Se tienen las poleas utilizadas para poder dirigir el cable hacia el pozo. Veamos este sistema. Dice, la herramienta de wireline se localiza en el lubricador, a través de este lubricador o en la parte interior del lubricador, a presión atmosférica, y posteriormente el lubricador se une al cabezal o árbol de Navidad. La conexión entre el lubricador y el wireline tiene un mecanismo de sello, stuffing box. Vamos a ver en otra imagen dónde está este mecanismo de sello. Como habíamos visto en bombeo mecánico, una prensa estopa, ¿no? Que va a sellar la comunicación, en este caso, entre el cable y el pozo. Una válvula de seguridad se instala en la parte superior del árbol de Navidad. Safety valve, acá se puede ver una válvula de seguridad. Se va a instalar por encima del cabezal o por encima del árbol de Navidad antes de utilizar este lubricador. Tiene la función de cerrar el pozo lo más pronto posible a pesar de que el cable continúe ahí. Si es que hubiera algún problema o algún descontrol, esta válvula de seguridad se va a cerrar. A pesar de que el cable siga ahí o se mantenga ahí, esta válvula tiene la función de cerrarse. Sería como un BOP, ¿no? El indicador de peso va a permitir al operador conocer la fuerza de tensión en el wireline. Acá se tiene un indicador de peso que va a estar en el mismo camión de Slickline, que nos va a indicar cuál es la fuerza de tensión con la que está siendo bajado el cable. Por dentro de la tubería de producción se va a tener esta herramienta denominada kick-over. Esta herramienta va a trabajar a través de rotación y tensión para poder anclar la válvula, retirar la válvula y poder bajar otras válvulas. Recordemos que en un flujo natural, si el pozo tiene flujo natural, ya el sistema gas lift se encuentra instalado, ya las válvulas están instaladas, pero son válvulas ciegas. Para poder hacer que el sistema gas lift funcione, esas válvulas ciegas deben ser retiradas y se debe instalar válvulas abiertas, válvulas que comuniquen el anular con la tubería. Este cambio de válvulas se lo realizaría a través de esta herramienta kick-over, ¿no? En este caso se baja la herramienta debe estar localizada casi a la misma profundidad del mandril para poder ubicar a qué profundidad se encuentra el mandril. Luego se asciende o se aplica tensión sobre esta herramienta kick-over, se la rota y al rotarla va a extenderse este brazo y va a extender la válvula que tiene alojada, ¿no? Se extiende la válvula, la herramienta baja, se aloja la válvula en el mandril y la herramienta por rotación se va a desanclar y se retira hacia la parte superior. Al recuperar las válvulas antes de ingresar al mandril, la herramienta se mantiene suspendida por un momento para verificar la tensión del cable. Lo que habíamos mencionado es que la herramienta se localiza a la profundidad del mandril en una primera instancia, ¿no? En este caso, la función o esto se realiza para poder verificar la tensión del cable. Por un momento se mantiene ahí, se verifica la tensión del cable. Esta tensión será comparada con la tensión final a la misma profundidad una vez completada la operación. ¿Para qué? Para poder saber si hemos podido posicionar la válvula o no, ¿no? Porque si no se ha podido posicionar la válvula, se ha hecho la operación, pero la válvula no ha sido posicionada, la tensión no va a cambiar. Por lo tanto, esto se debe verificar. Si la tensión del cable se mantiene constante o si esta tensión cambia, nos va a indicar si la válvula ha sido anclada o no ha sido anclada. Veamos el procedimiento de corrida. Esta es la herramienta kick-over. Se va a localizar a la profundidad del mandril para poder verificar la tensión del cable.
Luego se va a subir la herramienta kickover y se va a aplicar rotación para poder extender el brazo y anclar la válvula. Finalmente se va a retirar el mandril aplicando rotación nuevamente para que este brazo se alinee hacia la herramienta y pueda ascender y se pueda retirar, ¿no? Este es el equipo completo que se utiliza en un pozo para poder instalar un sistema gas lift. Como pueden ver, no solo es el pozo o no solo es el lubricador o no solo son las poleas, sino es un conjunto de equipos que están dentro en el pozo para poder hacer esta intervención. Acá se puede ver el camión de Slickline. Este es un procedimiento de instalación de gas lift que ha sido realizado en el campo Carrasco. Afortunadamente he podido estar ahí cuando estuve haciendo mis pasantías, ¿no? Y ha sido muy, muy bueno ver esta intervención. Esta es una grúa que va a sostener el lubricador y las poleas que están instaladas en el pozo. Y este es el camión Slickline. Este camión Slickline va a tener la herramienta, el tambor, perdón, del cable localizado y va a poder tener los medidores para tensión, el odómetro, para poder controlar el funcionamiento del cable. En el mismo pozo, este es el camión, acá se puede ver el tambor. Lo voy a pasar a la anterior imagen. En la parte interior, un poco más abajo, por acá está el tambor del cable y esta es la polea, ¿no?, que va a dirigir el cable hacia el pozo. Acá se puede ver que se ha retirado una válvula gas lift y esta es la herramienta kickover, ¿no? Este es el brazo que se ancla a la válvula gas lift. Este es el equipo en cabeza de pozo que se utiliza, el árbol de Navidad. Para poder hacer la operación con cable se debe abrir la válvula de maniobra, como se puede ver acá. Esta es la válvula de maniobra. Esta es la cruz de flujo. Cruz de flujo, válvula de maniobra. Aquí tendríamos convencionalmente el tree cap y un manómetro, ¿no? Pero para este procedimiento de intervención se utiliza una válvula de seguridad, como les había mostrado en un esquema anterior. En este caso, una especie de BOP, ¿no?, para cerrar el sistema en caso de que hubiera un descontrol. A pesar de que el cable siga ahí, se cerraría. Este es el lubricador. A través de este lubricador se va a bajar esta herramienta que es el kickover, ¿no? Este es el kickover para poder bajar la válvula gas lift, anclar las válvulas, cambiarlas, hacer mantenimiento. Y lo podemos comparar con este otro esquema. Este es el camión Slickline. Este es el árbol de Navidad. La válvula de seguridad, que como les había dicho es una especie de BOP, esta válvula de seguridad, el lubricador, este es el lubricador y las poleas, ¿no?, que están instaladas tanto hacia el árbol de Navidad, en la parte superior del lubricador, en el camión de Slickline, ¿no? Tenemos acá otra polea, por acá otra polea, en la parte superior otra polea, que van a ayudar a que el sentido del cable sea vertical al llegar al pozo. Puede ver acá la herramienta kickover que ha sido retirada del pozo y la válvula gas lift que ha sido anclada, ¿no? ¿Para qué será esta herramienta? ¿Dónde va conectada? ¿Se puede ver dónde se conecta? ¿Para qué será? Recordemos que el sistema, de forma similar al bombeo mecánico, tiene una prensa estopa. Y para poder sellar los elastómeros que tienen y poder sellar la comunicación entre el cable y el pozo, se utiliza una prensa estopa. Esta prensa estopa necesita que se ejerza presión hacia el cable para poder sellar la comunicación. Esta es una bomba manual denominada hand pump. Esta bomba va a sellar la comunicación a través de la prensa estopa con el cable, ¿no? Va a ejercer presión hacia los elastómeros y va a permitir que se pueda sellar la comunicación con el cable y el pozo.
Este es un hand pump. Aplica presión a los sellos de la prensa estopa, ¿no? Volvemos a ver el sistema, el árbol de Navidad, la conexión superior del árbol de Navidad, las válvulas de seguridad, BOP, el lubricador del pozo. En esta parte superior está la prensa estopa y esta prensa estopa está siendo sellada a través de esta bomba manual, ¿no? Un hand pump, para poder ejercer presión sobre los sellos de la prensa estopa. A través de esta prensa estopa va a circular el cable, va a permitir que se selle esa comunicación y se va a poder circular este cable de forma segura a través del pozo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay consultas? Una consulta. ¿El odómetro dónde se localizaría? Dentro del camión de Slickline. En el camión de Slickline. El operador de este camión tiene un control de varios manómetros y varios equipos que van a permitir registrar tanto la tensión como la longitud del mismo cable, ¿no? Dentro de este camión de Slickline. En la cabina, ¿no? El operador va a poder registrar todos estos valores de medición que va a tener, cuánto está, qué longitud está circulando en el cable, cuál va a ser la tensión, estaría controlando la rotación de la herramienta, todo el control que necesite el cable como tal y los elementos que tengan conectados con el cable se van a controlar a través de este camión de Slickline. Gracias, Inge. Ver también que se tienen los equipos de seguridad, ¿no? En caso de que exista algún riesgo por fuego, pueden ver acá extintores, ¿no? Que se van a tener por seguridad alrededor de la intervención que se está haciendo en el pozo. De todas maneras, el que controlaría el pozo como tal sería esta válvula, ¿no? Que va a permitir que se cierre de forma automática si algo pasara en el pozo. Si no hay otra consulta, con eso termina el capítulo 5, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Continuaríamos con el siguiente capítulo. Tienen un trabajo de investigación. Si ustedes revisan en Moodle, ahí ya está el plan de clase. En este plan se les ha asignado un trabajo de investigación sobre tipos de válvulas gas lift. El siguiente capítulo va a ser enfocado en válvulas gas lift, cuáles son sus condiciones de apertura, condiciones de cierre, tipos de válvulas, y su trabajo de investigación que ha sido asignado hasta el día viernes es sobre los tipos de válvulas gas lift. Si no hay más consultas, concluiríamos con el tiempo asignado de clases. Quería continuar con el siguiente capítulo, pero ya el tiempo no nos da, ¿no? El tiempo asignado para la asignatura. No sé si tienen alguna otra pregunta. Les dejaría con el trabajo de investigación sobre las válvulas gas lift. Bien, si no hay preguntas,